¿Alguna vez hiciste una broma que llegase demasiado lejos? Una broma que afectara la vida de alguien profundamente. ¿Te arrepientes de ello? A veces me llegan correos electrónicos con historias de mi gran audiencia. Yo leo esos correos y ocasionalmente contacto a quienes me los envían pidiendo evidencias de que lo que me cuentan es verdad. Este es el caso. Por favor, escucha con atención. Querido Dross, soy un hombre grande ya y te sigo desde que tenías tu blog de humor negro y ácido en el cual literalmente te cagabas en todo. Creo que representaba bien los tiempos en que mi generación, la rebelde generación X, dominaba la cultura y éramos varios los que te llevábamos un par de años y ya te leíamos en ese entonces, en la infancia de Internet. He estado mirando con mucha atención tus últimos videos basados en historias que te envía la gente por email y realmente me he quedado impactado. Pero lo que más me impactó fue de hecho hacer memoria a ver si yo tenía alguna historia similar digna de aparecer en tu canal y darme cuenta que de hecho sí que la tenía. Una experiencia de auténtico horror que había quedado casi dormida en mi memoria, tal vez sepultada bajo varias capas de sentimientos de culpa. Una historia de mi juventud, allá por los años 2000. Creo, Dross, que todas las personas que pisamos esta tierra tendremos algo horrendo para contarte. De hecho, más lo pienso y más me espanto de mi propio convencimiento. Es que vivimos en un mundo tan podrido y somos nosotros los seres humanos seres tan podridos que es imposible que el horror no se haya asomado a nuestras vidas al menos una vez a recordarnos que todos somos en el fondo auténticos monstruos y que cualquier persona en este mundo puede, en el momento menos esperado, ser víctima del ser menos pensado. Trabajaba yo en aquel entonces en una tienda de ropas, siendo sastre de profesión. Hacíamos ropa para damas, no a medida, pero sí teníamos diseños propios en una época en la que no todo era importado de China y hasta la industria textil era próspera en mi país. Si bien la tienda era para damas, el personal era todo masculino. Los sastres, los cadetes, los encargados, los acomodadores, los vidrieristas, todos hombres. Y como buen ambiente de hombres, abundaban las bromas, los chistes subidos de tono y los campeonatos de fútbol entre nosotros y contra equipos de otras tiendas, algo muy popular por ese entonces. Cuando jugábamos entre nosotros, armábamos siempre dos equipos, casados y solteros. Jugábamos así porque daba la casualidad que el número de casados y de solteros entre nosotros era bastante similar, seguramente por la edad promedio que teníamos, en el entorno de los 25 años. Un amigo nuestro, a quien apodábamos Caracha, cuando armábamos los equipos en un club cercano a la tienda al que íbamos a jugar, nos dijo: bueno, aprovechen al turco ahora en el equipo de los solteros, porque pronto se les cambia de cuadro. Se va a hacer puto, dijo otro al que le decíamos pitufo. No tarado, pero se casa. El turco se nos casa.
El turco nos miró a todos y créeme, Dross, que su cara no era de felicidad, sino de intenso temor. De terror, te diría yo. A su vez, nuestras expresiones y risas ante la información brindada por el Karacha no ayudaba en nada a tranquilizar al turco, más bien lo contrario. Aquí es donde tengo que explicarte algo y es todo lo que te diré acerca de mi país. En mi país es una tradición, o era por lo menos en aquel entonces, hacerle despedidas de soltero a los hombres que se casan, pero de una manera muy especial. De una manera bestial, te puedo asegurar. Sobre todo si eras parte de un grupo de amigos varones o compañeros de trabajo. La brutalidad era la norma en estas despedidas de soltero y no implicaban, como pueden imaginarse las personas hoy día, ni contratar a un stripper ni simplemente juntarse a beber en una pasarela de bailarinas. Las despedidas de soltero de mi país en aquel entonces implicaban prácticamente secuestrar al novio a la fuerza y someterlo a toda clase de bromas pesadas, mientras los participantes se emborrachaban y, envalentonados por el alcohol, iban subiendo cada vez más la apuesta con las bromas e intensificando la brutalidad de las mismas. Lo más suave que te podía pasar era que te desnudaran y te pasearan desnudo y cubierto de pintura por plena calle, mientras te coreaban que no te casaras, pues la idea de este ritual era que si jurabas no casarte y suspendías la boda, quedabas libre de las bromas. Digamos que las hacíamos para convencer al novio de que no se casara. Ese era el sentido. Pero era una excusa. Y con esa excusa al pobre novio se lo ataba a los semáforos a veces. O se lo llevaba arrastrado de una cuerda y se lo obligaba a entrar en cines o lugares públicos vestido de mujer. Se lo encerraba en baños públicos y un sinfín de torturas más que se salían casi siempre de control. Y no era raro que algún novio terminara con alguna secuela, en general no muy grave, pero sí molesta. Por ejemplo, el mencionado Karacha, cuando se casó, estuvo antes en el hospital debido a su despedida de soltero, pues lo cubrieron de una pintura que resultó tóxica y le hizo una reacción. También tuvo que casarse con la cabeza afeitada porque le habían puesto alquitrán en el pelo. Eran otros tiempos, Dross. No sé cuál era la gracia de hacer esas bestialidades, y seguramente el alcohol que se ingería en cantidades industriales tenía mucho que ver con nuestra conducta. Pero el caso es que sucedía, y eran toda una tradición. Para que te formes una idea, había hombres que se casaban en secreto sin invitar a nadie para evitar este tipo de padecimientos. Se ve que esa era la intención del turco. Pasa que Karacha se enteró porque estaba casado con una prima del turco y entonces eran casi de la familia. Y fue así que nos contó a todos. Y todos nosotros nos frotábamos las manos y pactamos una reunión después del partido para organizarle la despedida de soltero al turco con sádica satisfacción. La idea era tomarlo por sorpresa y todos nos pusimos de acuerdo en un día fijo, antes de la boda, que sería, me acuerdo, en el mes de julio porque caía cerca de mi cumpleaños. El turco se cuidaba de no quedarse solo nunca. Cuando salía de trabajar salía antes y se iba casi corriendo, muchas veces en taxi para evitar que lo agarráramos. Pero su suerte estaba echada. El día llegó y con la complicidad de uno de los encargados salimos 15 minutos antes y por ende todos juntos. Faltaba una semana para la boda.
Fue allí que lo agarramos entre todos a la salida. El turco nos suplicó por favor que lo soltáramos. Muchachos, a mí no me gustan estas bromas. Déjenme. Solo te vamos a dejar si no te casas. ¿Cómo no me voy a casar? Así que te vas a casar. Vamos, muchachos, vamos a convencerlo de que no. Y diciendo esto, tomamos un carro de cargar telas de la tienda y, tras desnudarlo, lo metimos adentro del carricoche desnudo junto a un montón de pequeños retazos de tela. El caracha ya había traído varias bolsas de harina y un balde de agua, todo lo cual se lo tiramos por encima. Hasta ahí íbamos bien porque como el caracha se había intoxicado con pintura, quedamos en no usar nada tóxico sino engrudo, o sea, harina y agua. También le rompimos varios huevos en la cabeza mientras le decíamos: «Así te va a romper los huevos tu mujer, turco». El turco un poco se reía, porque más allá de la vergüenza de andar paseando en un carro desnudo por la avenida principal y de la mugre que le hicimos, la estaba sacando relativamente barata. Pero ahí entró en juego el combustible de las maldades, el alcohol, el verdadero padre de todas las barbaridades de esta tierra. Comenzamos a tomar de las botellas que llevábamos y nos las íbamos pasando, y a medida que se iba haciendo de noche, nos embriagábamos cada vez más y seguíamos paseando en el carrito al turco mientras le pegábamos con las manos abiertas y le tirábamos basura o lo que encontrábamos en la calle dentro del carro. Llegó el punto de las bromas más pesadas. El caracha, que era realmente el más bruto, sobre todo cuando estaba borracho, tuvo la mala idea de tirarlo por una calle lateral en una bajada. Sí, por donde van los autos. El turco gritó, pero no se podía bajar ni detener, porque agarró velocidad y cruzó una de las transversales muy rápido, y un auto que pasaba no lo vio venir y casi lo atropella. Le tocó un bocinazo y le echó una sonora puteada al pobre turco, que quedó con el corazón a 1000 por hora. Con esa experiencia el turco se asustó y se quiso bajar del carro de telas, pero corrimos y lo sujetamos. Te salvaste, ¿eh? Pero espera que esto recién empieza. Dross, realmente estábamos todos muy borrachos y lo sacamos del carro y lo dejamos en medio de una pila de retazos de tela que el turco unió como pudo para hacerse una especie de taparrabos y no quedar desnudo. La tradición de las despedidas hacia lo bestia estaba tan arraigada en ese entonces que, para que te hagas una idea, nos cruzamos 2 veces con la policía y los policías, hombres también, se rieron y no se metieron para nada, porque ya era parte del paisaje ver este tipo de despedidas de soltero en la ciudad. Así fue como una patota de unos 10 tipos ebrios llevamos a un pobre tipo desnudo, apenas cubierto de harapos, a la fuerza a caminar por las calles. Y se nos ocurrió un plan. Si te casas, vas a necesitar plata, turco. Vamos a tocar el timbre de los apartamentos y vos le pedís plata a la gente. ¿De acuerdo? Si no pedís, te metemos un dedo en el culo. Dicho y hecho, nos fuimos metiendo en los edificios de la cuadra y tocábamos timbre en cada puerta. Al abrir las personas, el pobre turco tenía que decirles que necesitaba dinero, y si titubeaba porque le daba vergüenza, le metíamos todos, o amagábamos al menos, introducirle un dedo en el culo, hasta que lo hacía, hasta que pedía dinero. Una auténtica salvajada producto de una época de excesos, quizá.
El turco se estaba enojando porque, como a cualquier hombre, no le gustaba que le tocaran el culo. Y en una se enojó tanto que le dio una piña al Caracha, pero una muy buena piña que casi lo tumba al suelo. El culo no, hijo de puta, no soy p***. El Caracha lo miró con cierto odio, nublada su razón por el alcohol seguramente, y se levantó serio. Miró la pared del edificio y vio un matafuegos colgado. Así que no sos puto, primito. A lo mejor un dedo es muy chico para vos. Muchachos, agárrenlo bien. Vamos a hacerle un enema. Y tirándolo al piso todos, el Caracha tomó el extintor y le metió en el culo al turco la punta de la manguera del mismo. Para entender cómo llegamos a esto, Dross, debes comprender que estábamos realmente muy borrachos en ese punto. Pero tampoco se puede subestimar el espíritu de manada. ¿Cuántas cosas hacen los hombres en grupo que no se atreverían ni siquiera a pensar estando solos? Incluso hoy suceden violaciones y otras aberraciones en manada cuando se junta un grupo numeroso de hombres y abundante alcohol. Imagina en aquellas épocas. Y ahí fue que sucedió. El turco comenzó a retorcerse, seguro por el dolor, mientras el Caracha le metía la punta de la manguera en el culo. Pero lo peor no había sucedido. Alguien, nunca supimos quién, abrió la válvula del extintor, quizá como parte de la broma, sin advertir que al hacerlo, toda la espuma antifuego iba a salir dentro de los intestinos del turco. Y eso fue exactamente lo que pasó. El turco pegó un tremendo grito de dolor, un grito que jamás olvidaremos, y comenzó a retorcerse. Lo peor es que si bien la mayoría lo soltamos, varios lo seguían agarrando. Al final, todos lo soltamos y lo miramos. Estaba quieto en el suelo, quejándose y gimiendo, pero ya no hablaba. Al lado de su cuerpo desnudo estaba la manguera del extintor y del ano le salía espuma y un rastro de sangre. No se veía nada bien y nosotros no sabíamos qué hacer, ebrios como estábamos. «Párate, turco, dale, arriba», le dijo Caracha, pero el turco solo se retorcía de dolor y no podía pararse, ni siquiera arrastrarse. Llamamos desde un teléfono público a la ambulancia, que llegó bastante rápido, y al ver la cara de los paramédicos ante la escena, nos dimos cuenta que esto no terminaba bien. Escuchamos a los médicos decir algo de que le habían explotado los intestinos. Y esa noche no supimos más nada, pues temíamos acompañarlo al hospital. Muchos, de hecho, desaparecieron antes que llegara la ambulancia, por temor a las consecuencias. Yo también me fui, Dross. Obviamente la policía el otro día nos visitó a todos y todos fuimos interrogados. El turco había sufrido severas lesiones intestinales por la presión de la espuma del extintor y de hecho supimos que hubo que extraerle varios metros del mismo. Le hicieron una colostomía porque simplemente su ano natural quedó inservible. Al otro día, frescos y con resaca, no podíamos creer a lo que habíamos llegado. El que se llevó la peor parte fue el Caracha, a quien por los testimonios se lo imputó como autor y estuvo un par de años adentro por lesiones involuntarias. El resto, casi todos, fuimos procesados sin prisión, pero nos quedó el antecedente.
El caso salió en la prensa de mi país, como podrás comprobar por los recortes de diario que te adjunto. El turco no se pudo casar en la fecha prevista porque estuvo grave en la unidad de cuidados intensivos casi un mes, y si bien sobrevivió, nunca más pudo usar su ano normalmente y quedó con un ano contra natura de por vida, con parte de los intestinos deshechos. Fue una auténtica tragedia, Dross, una de la cual me siento totalmente responsable, y de hecho responsable en forma estúpida, ya que no lo hice por placer, ni por dinero, ni por maldad, sino precisamente por estúpido. Los muchachos no hablábamos mucho del tema. Algunos fueron renunciando a la tienda. Un día apareció por la tienda la que llegó a ser la esposa del turco a insultarnos a todos, cosa que teníamos bien merecida. Yo con el tiempo sepulté aquella noche en mi cabeza. Me olvidé del caracha, del turco, de aquella tienda y de esa y otras muchas locuras que hice en mi juventud. Me pregunto hoy qué habrá sido de la vida del turco, cuyo sobrenombre cambié como el de los demás para no delatarlos, pero que seguramente se reconocerá si llegas a hacer un video sobre este caso y lo ve. Si es así, Dross, no tengo palabras para expresar lo mal que me siento por haberle arruinado la boda y la vida, por haber sido parte de semejante estupidez. No sé si tiene forma de comunicarse conmigo, pues pasaron más de 20 años, pero te dejo mis datos y el nombre real de él, por si quiere comunicarse contigo, Dross. A él sí dale mis datos y con gusto le pediré perdón en persona. Aunque creo que esta es una de esas veces en las que pedir perdón no es suficiente. No solo pudimos haberlo matado, sino que de hecho le cambiamos la vida para siempre, arruinándosela. Me he informado de cómo es la vida de una persona con colostomía. Deben cambiarse las bolsas a diario y andar con esas bolsas de excremento colgando todo el tiempo. No debe ser nada agradable. Cielos, Dross, me siento un monstruo, pero necesitaba contárselo a alguien que no me juzgue más de lo que ya me juzgo cada noche, desde que recordé este suceso más vívidamente hace un par de años. Te saluda atentamente, Luis Antonio. Si el video te gustó, te pediría que por favor le des pulgar arriba y lo compartas con alguien interesado. Muchas gracias. Tu comentario siempre es bienvenido. A veces, la mejor parte del video es eso, los comentarios. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.